En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Invocamos tu nombre, Señor, al final del día. Primero en espíritu de agradecimiento por el don de la vida que hasta ahora hemos podido hermosamente administrar como un regalo tuyo, como un don de tu providencia. Te pedimos con mucha humildad que nos permitas apreciar tus dones, tu revelación, tu palabra, quien tú eres, tú mismo, y permítenos como iglesia abrazar tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Buenas noches. Esperando en el Señor de que estén bien, a pesar de la lluvia. Hoy hemos tenido un día sumamente lluvioso. Así que se haya cuidado, no hayan sido imprudentes en las inundaciones que siempre están. La pregunta del día de hoy que me encantó, yo creo que es muy bueno compartirla con ustedes. ¿Cómo se escogen las lecturas de la misa? ¿Cómo se escogen las lecturas de la misa? ¿Quién las escoge? ¿Por qué se utiliza ese orden? ¿Qué es lo que está buscando la iglesia? Para eso tenemos primero que hacer un poquitito de historia sobre la liturgia. Ya cuando uno mira los escritos de San Irineo y los escritos de los padres de la iglesia, ya uno ve que las comunidades cristianas se reunían, así dice Irineo, se reunían, leían las enseñanzas de los apóstoles, es decir, los escritos que tuviesen de ellos, y que después de leer esos escritos, el presidente de la liturgia amonestaba con bellos ejemplos, así dice. Es un escrito, lo que le acabo de citar más o menos, es un escrito del siglo II. Y pues dice que los cristianos se reunían y leían cuanto el tiempo podía la enseñanza del apóstol. Por lo tanto, desde siempre, la palabra de Dios ha sido parte de nuestras reuniones o de nuestros encuentros como iglesia. A veces ciertas denominaciones se apropian de la palabra de Dios como si ellos hubiesen sido los primeros, tanto en el siglo XVI como en el siglo XIX o siglo XX, que utilizaban o citaban o estudiaban o profundizaban la palabra de Dios. Ya la iglesia desde el principio, porque si en el 382 fuimos nosotros los que le dimos la Biblia al mundo, significa que la palabra de Dios, quienes primero la proclamamos y quienes primero la intentamos vivir, fuimos los cristianos católicos. Así que por favor, vamos a ser conscientes y no seamos anacrónicos. Así que desde siempre, antes de la reforma, recuerden que la liturgia nuestra ha tenido varias reformas, no ha cambiado en su esencia. Siempre han permanecido las dos partes, liturgia de la palabra, liturgia eucarística, siempre ha permanecido la consagración, siempre se lee la palabra. Conservando eso que es esencial. Después de la reforma conciliar, cuando uno veía la celebración litúrgica de antes de 1965, la última reforma fue en 1962, más o menos. En el 65 sale la nueva celebración de la misa en las lenguas vernáculas. En el 76
hubo otra reforma, en el 83 otra y en el 2000 hubo otra. Así que ha habido reformas. Yo me voy a hablar un día de esto en la clase porque yo escucho muchos hablando que quieren ser demasiado estrictos en la celebración eucarística porque hablan de la misa de siempre, refiriéndose a la reforma del Papa San Pío V, luego del Concilio de Trento. Hablar de la misa de siempre, cuando es una celebración eucarística que no tiene 500 años en la iglesia, eso es ignorancia. La liturgia es dinámica y por lo tanto ha habido muchas reformas de la liturgia, repito, conservando siempre lo esencial, las palabras del Señor, la fracción del pan y la lectura de la palabra de Dios, siempre. Entonces, antes de la reforma del concilio, en la misa solo había dos lecturas: la epístola, que obviamente era de San Pablo, y el Evangelio. Ambas eran leídas por el sacerdote. El sacerdote celebraba la misa no de espalda al pueblo. Decir de espalda al pueblo denota ignorancia. Es de cara al Santísimo. El centro de la liturgia es el Santísimo, es el Señor. Y el centro de la liturgia actual es el altar. ¿Bien? Así que mucho cuidado. Porque a veces esas expresiones lo que denotan es hasta incluso desprecio, y eso a mí me preocupa en algún momento. Pues el sacerdote está mirando el Santísimo, en el lado izquierdo leía la epístola y luego en el lado derecho leía el Evangelio. Solo había dos lecturas, a no ser en la vigilia pascual, que entonces había otras lecturas. Luego de la reforma del 62 o del 65, se establece una nueva dinámica para poder leer y profundizar la palabra de Dios. Entonces es que se establece la primera lectura, se establece el Salmo, se establece, y voy a ponerle en paréntesis y voy a explicar, la segunda lectura, y luego se establece, obviamente, aquí cometí un error, me signo de pregunta, en paréntesis. Esta estructura, para poder reflexionar la palabra de Dios, la establecen los padres conciliares con mucha sabiduría, lo que nos permite en un año litúrgico, meditar un evangelio completo. ¿Ok? ¿Cómo hacemos? Son 4 evangelios. Hay un evangelio para el año A, un evangelio para el año B y un evangelio para el año C. Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de San Juan se deja para Pascua y para el tiempo de Navidad y algunas partes en el Adviento y el segundo domingo del tiempo ordinario o del tiempo durante el año, que sería la manera correcta. Por lo tanto, nosotros en un ciclo de 3 años repasamos completamente el Evangelio de Mateo con
Juan para Adviento, Juan para Pascua, Marcos, Juan para Pascua, Juan para Adviento, Lucas, Juan para Adviento, Juan para Pascua. Esos serían los días domingo. ¿Ok? Entonces, así uno debe ponerle un poquito de electricidad a esto, que se me está quedando sin electricidad. Vamos a ponerle aquí. Hoy no hubo tiempo de ponerlo a cargar, hoy fue un día bastante interesante. Bueno, ya está, ya tenemos corriente. Eso es para los domingos, ¿ok? Año A, B y C. Los libros que nosotros, usted lo habrá visto, los libros que nosotros utilizamos en la misa, nosotros no usamos el tomo de la Biblia para la lectura de la misa. O sea, yo no pongo una Biblia, sino precisamente porque la iglesia va a seguir un orden, ha establecido unos libros que ya tienen el orden, que se llama el leccionario, ha editado unos libros que ya llevan el orden de nuestra liturgia. Por ejemplo, aquí usted ve como 29ª semana. Entonces la iglesia va estructurando esta liturgia con las lecturas que se leen en las iglesias de todo el mundo. ¿Por qué? Porque no se olvide que es una misa, es una iglesia, es una sola asamblea dispersa en el mundo. Por lo tanto, la lectura que yo leí hoy se leyó en los demás países del mundo y pudimos entonces partir juntos en la palabra de Dios y celebrarla. Además de partir las Sagradas Escrituras en 3 ciclos con los evangelios sinópticos y Juan puesto para Pascua y para Adviento, la iglesia ha desarrollado una estructura durante el año, que antes se llamaba el tiempo ordinario, pero el tiempo durante el año, que tiene 34 semanas, cuyo primer domingo o primer momento es el Adviento. Nuestro año litúrgico no comienza el 1 de enero, porque nosotros no seguimos necesariamente el calendario romano o el calendario de 12 meses comenzando en enero, sino que nosotros, el centro es Cristo. Por lo tanto, nuestro año comienza con la preparación para el nacimiento de Cristo. De ahí sale el año y la fecha en la que estamos, y por lo tanto varía el domingo de Adviento. Este año es bastante temprano, si no mal recuerdo es el día 28 de 22, sí, 22 es el último domingo que es Cristo Rey del Universo. Luego el domingo siguiente, entonces 30, es el primer domingo de Adviento. 4 domingos de Adviento, luego entonces la fiesta de Navidad. Por lo tanto, ahí comienzan a correr esos 34 domingos que se mueven en Adviento, tiempo litúrgico, Navidad, tiempo litúrgico, varias semanas después de Navidad, donde comienza el segundo domingo, tercer domingo, cuarto domingo durante el año, se interrumpe con la Cuaresma, primer domingo de Cuaresma, luego Semana Santa, Pascua, Pentecostés y volvemos al tiempo durante el año. Para todas estas reflexiones de la palabra de Dios, la iglesia ha editado distintos leccionarios.
El leccionario 1 para el ciclo A, leccionario 2 para el ciclo B y leccionario 3 para el ciclo C de los domingos. Luego entonces viene el leccionario de los días de semana, que también para poder leer lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, la iglesia entonces ha dividido entre años pares e impares. En los años pares se van a leer las lecturas del Antiguo Testamento primero, unas lecturas del Antiguo Testamento, luego en la segunda mitad se leen lecturas del Nuevo Testamento, normalmente de las cartas de Pablo. Luego entonces usted va a ver que el otro ciclo comienza con el Nuevo Testamento y termina con el Antiguo Testamento, para también reflexionar los libros de la Antigua Alianza, especialmente los que tienen que ver con las profecías que señalan a Jesucristo como Señor. Y eso es bien importante también. ¿Bien? Bien, ¿cómo se escogen? La iglesia las escoge. La iglesia las escoge los domingos, ciclo A, B y C, días de semana, años pares e impares, donde el Evangelio normalmente es el mismo para años par e impar. También hay días festivos, días particulares, donde la lectura va de acuerdo. Transfiguración, un santo particular, la Santa Cruz, los evangelistas, donde hay otro leccionario, que es este libro que les mostré ahorita, donde se tienen unas lecturas propias para ese santo, porque o tienen que ver con el santo, o tienen que ver con la virtud del santo que celebramos. También es la riqueza de una iglesia que busca profundizar en la palabra de Dios y busca que los cristianos tengamos acceso a la palabra partida, proclamada y explicada por el sacerdote, por el presbítero que celebra la misa. Bueno, los días domingos nosotros vamos a tener la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. Los días de semana nosotros vamos a tener primera lectura, Salmo y Evangelio. Por eso la segunda lectura la hemos puesto en paréntesis. Y ahora le ponemos una rayita roja o rosada para que se distinga. ¿De dónde es tomada la primera lectura? La primera lectura es tomada normalmente del Primer Testamento o del Nuevo o del Antiguo Testamento, o a veces se puede tomar del libro del Apocalipsis. ¿Bien? Luego entonces usted tiene que el Salmo es tomado o de los 150 salmos de la Salmodia, del libro de los Salmos, o se utilizan cantos que son salmos, pero que no pertenecen a los 150. Ejemplo, el canto de Ana. Ejemplo, el canto de la Virgen. Ejemplo, el canto de Zacarías. Ejemplo, algún canto del Apocalipsis. Entonces, como son salmos que no pertenecen a los 150 salmos, la iglesia entonces los pone en esa parte que es el salmo responsorial. Luego, la segunda lectura es tomada de alguna de las epístolas de Pablo, de Santiago, la de Judas, la carta a los Hebreos, o incluso del libro del Apocalipsis. También utilizamos segundas lecturas del libro del Apocalipsis. ¿Está bien? El Evangelio, aquí no hay opciones, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. No se lee otra cosa. Y eso es importante. Entonces, esos son los domingos. Y así la iglesia va partiendo la palabra, va explicando la palabra, la estructura. Incluso usted se puede comprar un misalito, donde en el misalito usted tiene todas las lecturas ya marcadas con oraciones, peticiones, y eso le va a ayudar a profundizar, a abrazar la palabra de Dios. ¿Está bien?
estas lecturas nos van a permitir, los domingos, especialmente de manera secuencial, seguir la vida de nuestro Señor Jesucristo y seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Normalmente, la primera lectura y el Evangelio tocan un mismo tema, normalmente. El Salmo entonces se estructura como una antífona que nos permite subrayar el mensaje de la primera lectura del Evangelio. Ejemplo, el domingo del Buen Pastor se lee la lectura de Isaías o de Oseas, donde él dice que él va a ser el pastor que va a apacentar sus ovejas. El Evangelio es el que el Señor dice, yo soy el buen pastor. Y el Salmo, entonces, es, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Ven? Entonces, hay una estructura. Y el Salmo sirve para subrayar la primera lectura y la segunda lectura. Y eso es importante y creo que eso es muy bueno. Normalmente, hay unas excepciones. La segunda lectura va por sí misma, lo que ofrece al sacerdote poder predicar sobre distintos temas. Porque a pesar de que uno lee las mismas lecturas, no predica lo mismo. Es que no puedo predicar lo mismo. Es imposible que predique lo mismo porque la palabra del Señor está viva. Y como la palabra del Señor está viva y el tiempo es del Señor, yo predico de acuerdo a el tiempo y a la actualidad y no se repite. El sacerdote no debería de repetir sus homilías, porque eso es peligrosísimo. No solo se cae en la rutina, sino que demuestra que no se está profundizando en la palabra de Dios. Lo que repito, es sumamente peligroso. ¿Está bien? Así la iglesia va meditando los 73 libros de las Sagradas Escrituras. Nunca se lee, porque en Estados Unidos a veces las lecturas son iguales a las de Puerto Rico. Sí, muy interesante. Cuando usted vea que algunas lecturas no son iguales, chequee que probablemente en ese lugar particular se está celebrando una fiesta que en Puerto Rico no se celebra. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El lunes en casi toda Hispanoamérica se celebró la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad. La Virgen del Pilar, cuando uno busca en el diccionario, tiene unas lecturas propias. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos no se celebró la Virgen del Pilar. Así que porque esas memorias o esas fiestas no corresponden a una devoción o a una realidad. Pero, por ejemplo, en Brasil se celebró el lunes no Nuestra Señora del Pilar, sino Nuestra Señora de la Aparecida. Por lo tanto, a esa fiesta particular del pueblo corresponden unas lecturas particulares que dependerá del lugar, corresponderá la lectura. Por eso que usted puede ver a veces que no corresponden, no porque no se siga la misma lectura, sino porque se celebra alguna fiesta particular. Y el asunto es que el calendario litúrgico para las devociones de los santos o para las fiestas no es igual en todos los países. ¿Por qué? Eso es muy bueno que lo analicemos. Porque la iglesia no está filosofando en el aire, sino que la iglesia entra en la cultura, entra en las realidades y por lo tanto la palabra de Dios y la liturgia se mueven en esa realidad. Ejemplo, la semana pasada, creo que esta semana también, en España se celebran las témporas de acción de gracias. Es decir, el agradecimiento al Señor por los frutos de la tierra. Y eso es Antiguo Testamento, Libro de los Números,
vas a traer los frutos y vas a agradecer al Señor. Eso está claro en las Escrituras. Pero por ejemplo en Puerto Rico, por nuestra realidad, de que aquí el Día de Acción de Gracias se celebra el último domingo de noviembre, al igual que en Estados Unidos, en Puerto Rico las temporadas de Acción de Gracias se celebran en noviembre, no se celebran ahora. Esas pequeñas diferencias no hablan de que no hay comunión o no hay unidad, sino que hablan de que la comunidad tiene un rostro, una cara, y en ese tener rostro y en ese tener cara, la comunidad asume, abraza unas fiestas que le son muy suyas y que las identifican. Ejemplo, el Día de la Virgen de la Providencia, el 19 de noviembre. Cuando uno mira el calendario de Estados Unidos, la Virgen de la Providencia no aparece el 19 de noviembre. ¿Ven? La fiesta del Beato Carlos Manuel no aparece en Estados Unidos. Y así, pregunta para el final. Ajá. La Reforma Católica significa que cambia la lectura de la misa, liturgia es lo mismo que misa, los padres de la iglesia son los apóstoles. Ok. Reforma de la liturgia significa que la iglesia se detiene a ver cómo se celebra la liturgia. La liturgia es la misa, pero la liturgia también es las devociones de la iglesia, también es el libro de la liturgia de la hora en la cual se rezan unos salmos. O sea que liturgia toca los colores, liturgia toca las lecturas, liturgia toca los tiempos. Y la iglesia va reformando. ¿Por qué? Porque la liturgia es dinámica. La liturgia es dinámica. Y eso es muy bueno. Porque permite al Espíritu actuar. Entonces el Espíritu sopla y lleva a la iglesia a abrazar en nuevas formas de celebrar, de alabar y de adorar. Así que nosotros vamos a ver cómo la iglesia, los padres de la iglesia, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia, ejemplo, mañana es el día de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, así él mismo lo dice, San Ignacio de Antioquía fue catequizado por San Juan el Evangelista o San Juan el Apóstol. Entonces los padres de la iglesia son esos primeros teólogos entre los siglos 2 y 6, a veces hablan del siglo VIII, habría que ver, donde estos grandes teólogos escudriñaron las Escrituras. No nos olvidemos que cuando los padres de la iglesia, es decir, estos primeros teólogos, se les llama padre según el apóstol Pablo, que Pablo dice: maestros tendrán muchos, pero padres solamente me tienen a mí. Es decir, un acompañante espiritual. Ellos fueron acompañantes de las comunidades, teólogos. ¿Bien? Luego, estos padres de la iglesia profundizaron en la enseñanza que ellos mismos escucharon a los apóstoles, o incluso a esos mismos los escucharon otros. Entonces, estos caballeros, porque no hay Biblia. No nos olvidemos, aunque la Biblia fue publicada en el 382, la imprenta no fue creada hasta el siglo XV. Y las Biblias accesibles, esto que yo tengo aquí, la Biblia accesible no existe hasta el siglo XX. Por lo tanto, la transmisión de la palabra de Dios era oral, y estos primeros teólogos la citaban de memoria y la explicaban. ¿Y por qué se les llama padres? Porque son maestros espirituales como Pablo.
maestros tendrán muchos, padres me tienen a mí. Entonces, están San Basilio, San Ignacio, San Agustín. Usted puede buscar padres de la iglesia y va a encontrar la lista de estos teólogos que nos van a permitir vida espiritual en la iglesia, enseñanza apostólica, cuando las Sagradas Escrituras todavía no estaban accesibles al pueblo de Dios. No porque la iglesia no las quisiera dar, sino porque no había una posibilidad real de darlas. ¿A ver? Así que así se escogen las lecturas en la misa. Así que yo espero cualquier cosita, deje sus preguntas, que nos va a permitir tener temas los viernes y nos va a permitir profundizar. No tenga miedo, hágame la pregunta que sea, yo se la voy a contestar. No vamos a decir nombres ni nada, así que tranquilo. Y esto pues también permite a su párroco refrescar ciertos conocimientos o sí aprender nuevas realidades. Yo no me lo sé todo y no lo intento, porque no cabe mucho aquí arriba. ¿A ver? Sí, que tengan una hermosa noche, que el Señor los guarde, los bendiga y los proteja. Cuídense siempre, usen su mascarilla, tengan cuidado con el contacto físico, no me vayan a los pares todavía, y que pues el Señor nos dé una hermosa noche, una noche tranquila. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, porque me perdería. Amén. Que tengan una hermosa noche.